injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Ocho de la mañana ya con 2 minutos y como cada semana, como cada miércoles, la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto saludarte como cada semana aquí en este espacio. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Con especial saludo a todas las personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater, y justamente abordando temas tan sensibles, tan actuales, tan urgentes, porque nuestro estado de Querétaro está bajo el ojo del huracán por dos situaciones. No solo pues este caso que se ha prestado a desinformación de la chica que pues es menor de edad, perteneciente a Huimilpan, que se le acusa de un homicidio, donde hay distintas versiones. No solo por eso estamos en el ojo del huracán, sino también por lo delicado que llegamos a percibir. Yo creo que este desgarrador video que todos vimos, que todas vimos, de cómo se removió a las personas originarias, ya sean artesanas o no, en el centro histórico. Y aquí hago especial uso de la palabra remover porque infortunadamente vimos cómo muchos compañeros de medios de comunicación referían que era una limpia, como si la gente fuera basura, un adjetivo totalmente clasista. Pero, infortunadamente, de eso depende, de nuestro color de piel depende si a la hora de removernos de un lugar nos retiran o es una limpia, ¿no? Pero, pues como aquí hablamos con la ley en la mano, basándonos en protocolos, en la Constitución y en los tratados internacionales, hoy quiero justamente abordar pues todos los artículos que usted que me está mirando y escuchando tiene que conocer, artículos que van a proteger sus derechos humanos, pero también le voy a recordar a la autoridad no solo los protocolos de actuación a los que tiene que recurrir, sino también los derechos que tiene que respetar, como por ejemplo el primero constitucional en su párrafo tercero, justamente señala la obligación de las autoridades de prevenir, investigar, sancionar, reparar violaciones de derechos humanos, así como la obligación de garantizar, promover y proteger, pues obviamente los derechos humanos de las personas. Pero si nos vamos a la Constitución, a nuestra Carta Magna, a la génesis de nuestros derechos humanos, pues obviamente nos vamos a topar con el artículo 11 constitucional que señala la prohibición de toda forma de discriminación, pero también nos vamos a ir obviamente al artículo 11 donde señala la libertad de tránsito, salvo que haya una determinación judicial que puede deberse a una responsabilidad civil o penal, pero también vamos a ver la prohibición de la privación de la libertad, ya sea obviamente en propiedad, en posesiones o en derechos, salvo en el marco de un juicio conducido conforme al principio de legalidad y debido proceso. Eso lo vamos a encontrar dispuesto en el artículo 14 constitucional. Ahora, quiero abordar las restricciones constitucionales del derecho a la libertad en cuanto a aprehensiones con orden judicial, que obviamente en el artículo 16, párrafo tercero, vienen señalados los requisitos de validez de la aprehensión cuando hay una orden judicial. Y también señala justamente en el artículo 16, párrafo cuarto, la obligación de las autoridades que ejecutan una orden judicial. Pero ahora, vámonos al otro escenario. Las excepciones de la aprehensión con orden judicial, que pueden ser detenciones en flagrancia o en caso urgente. La detención en flagrancia está contemplada en el artículo 16, párrafo quinto. La detención por caso urgente la vamos a encontrar dispuesta, así como sus condiciones y sus requisitos, en el artículo 16, párrafo sexto. Ahora, recordar que el plazo mínimo es de 48 horas para tener retenida una persona por la Fiscalía o por el Ministerio Público, pues, previa a su liberación o su consignación. Eso lo vamos a encontrar dispuesto en el artículo 16, párrafo décimo. Y
El plazo máximo es de 72 horas de detención ante la autoridad judicial antes de que se emita el auto de vinculación o a proceso en el artículo 19, párrafo primero. Les estoy recordando sus derechos que tienen que conocer. Con mucho gusto también les voy a compartir el link donde pueden consultarlos con más profundidad. Pero vamos a hablar de los derechos de las personas detenidas, que justamente el artículo 19, párrafo séptimo, salvaguarda contra malos tratos en temas de la aprehensión, donde los derechos de las personas imputadas, pero también de las personas detenidas, van a estar contemplados en el artículo 20, párrafo B, fracción de la 1 a la tercera y de la 8ª a la 9ª. Pero si nos vamos a los bellísimos tratados internacionales, el marco convencional justamente refiere en el artículo 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, contempla todos estos derechos humanos de las personas que han sido privadas de su libertad, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, desde luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5.1 y 7.1 al 7.3. Lo más importante que usted tiene que conocer, porque nadie estamos exentas de una detención, y menos en este país. Lo primero es que usted tiene que conocer sus derechos, que no puede ser sometida o sometido a detención ni ilegal ni arbitraria. No puede ser comunicado ni aislado. Tiene derecho a condiciones dignas de detención, a tener acceso a un médico, a que se garantice la perspectiva de género y enfoque diferencial y especializado durante la detención o la custodia, y que se garantice la protección contra tortura y otros tratos o penas crueles. Aquí lo más importante es que se tiene que garantizar la protección contra la desaparición forzada, que veíamos las entrevistas que se realizaban a las esposas de estas personas originarias que fueron privadas de su libertad, y veíamos la desesperación en sus ojos, de que no sabían si los iban a ver, cuándo los iban a volver a ver o si los iban a volver a ver, ¿no? Y también se tiene que garantizar en todo momento el derecho a la vida y que se proteja de ejecuciones arbitrarias. Les vuelvo a recordar los artículos que tienen que dominar: el primero constitucional, el 11, el 14, el 16 y el 21. Eso es lo más importante, consúltenlos. Pero estuvimos viendo estos videos donde infortunadamente en alguna ocasión miramos a un lomito, a un can, a un miembro de un binomio canino sin bozal. Y ahorita voy a hablar justamente de por qué no debía de haber perritos, lomitos, en lo que vimos el viernes. Pero vámonos primero al uso de la fuerza en las detenciones. Las personas integrantes de instituciones de seguridad deben observar lo previsto en el Código de Conducta para Funcionarios de hacer cumplir la ley y en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí lo importante es que solo deben de hacer lo necesario para emplear la fuerza, especialmente la letal, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Esto lo pueden también contemplar en la Constitución, en el artículo 21, párrafo 3. ¿Por qué? Porque estas personas originarias, donde la narrativa de varios medios de comunicación va dirigida a que son personas que venden mercancía china, ¿cómo le dicen? Fayuca, como si eso legitimara el actuar de las autoridades, ¿no? Ellas dicen que se atuvieron a los protocolos de actuación. Y yo nada más les recuerdo, no nos importa si venden mercancía falsa, fake, fayuca. Al final del día son personas y pudieron hacerlo mejor. Todos vimos esos videos, la gente estaba escandalizada, era desgarrador. Yo quiero pensar lo que sintieron los turistas cuando estaban ahí presenciando en el centro histórico, pues todo este desastre, porque fue un desastre y todos lo vimos. Habrá quien lo condene, habrá quien lo aplauda, pero aquí tenemos la ley. Ahora, los integrantes de instituciones de seguridad deben portar en un lugar visible los distintivos y placas que les identifiquen y mostrarlos siempre a las personas al momento de su detención. Solo usarán la fuerza de manera excepcional conforme a los principios de este protocolo. Yo digo, eran personas que no estaban armadas, no son delincuentes, es gente que no conocemos sus contextos y que está buscando llevar el pan a su casa. Y entonces, ¿por qué se condujeron
así con estas personas, con estos grupos vulnerables. Bueno, solo se usará la fuerza de manera excepcional conforme al principio de proporcionalidad. Por ejemplo, si la persona que se va a detener emplea resistencia, los polis van a recurrir a la fuerza. Si hay cooperación por parte de la persona, los policías van a recurrir a la verbalización. Si hay una resistencia pasiva, el elemento de seguridad va a aplicar la resistencia física de movimiento. Si hay resistencia física por parte de estas personas, se tiene que emplear el control físico. Si hay una resistencia activa con agresión no letal, la policía debe de recurrir a utilizar armas no letales o accesorios de apoyo. Principio de proporcionalidad. 4 policías para detener a una persona y todavía un chico que estaba súper delgadito, que estaba con los hinchos, todavía les corrió y fue más rápido que ellos. Ellos porque iban en sus trocas, la chota iba en un vehículo, pero el chavo iba corriendo con todas sus fuerzas y aún así les ganó. Y entonces, si las personas que se pretenden detener emplean la resistencia violenta potencialmente letal, el policía puede recurrir a la fuerza potencialmente letal. Pero vámonos a la labor de los caninos en la protección civil. Ustedes saben que el binomio canino está conformado por una persona y un lomito. Aquí lo importante es que están capacitados para la localización de personas atrapadas en estructuras ya sea colapsadas o extraviadas. Los binomios caninos en protección civil juegan un papel fundamental en la búsqueda o rescate de personas, así como también apoyan justamente en la detección de drogas, por eso los vemos en los aeropuertos, en la detección de explosivos, en las guías para personas que son débiles visuales y principalmente en emergencias y desastres. Entonces veíamos perritos sin bozal. Los vimos, hay un video de nuestra compañera Nadia Bernal donde se aprecia totalmente que el perrito trae el bozal acá abajo. Y lo importante de los perritos es justamente recordar que su nariz tiene una alta capacidad olfativa que es 40 veces mayor a la de las personas. Si están de acuerdo o no con lo que vivimos, lo que percibimos el viernes, esa es su opinión. Yo solo les vine a acercar la ley y les recuerdo justamente esta frase con la que inicia mi participación. Una injusticia cometida en contra de una persona es una amenaza en contra de todas. Esa sería mi participación por el día de hoy, Marco. Muchas gracias, Isabel, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta entonces. Pausa y vamos con una nota, vamos justamente con la nota que prepara